Buenas noches a todas. Muchas gracias al grupo de Mamis, de Cosas de Mamis, por habernos dado este tiempo y poder platicar de un tema que para nosotros es importante, donde muchas veces no se logra reconocer a tiempo y esto dificulta que logremos atender a un especialista de forma oportuna. Quiero invitarlas a todas las que están aquí presentes, ¿verdad? Que nos están viendo, a poder realizar todas sus preguntas a través del área de comentarios. Nosotros vamos a tratar de poderles responder pues todas las que se puedan, ¿verdad? Al final de la charla. También aprovecho este momento para poderlas invitar a que visiten nuestras páginas. Nuestra página web es www.santamariacentrodefertilidad.com, o en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Santa María Centro de Fertilidad. También quiero aprovechar para poder invitarlas a una plática que vamos a dar de parejas el día de mañana. Para saber los detalles de esta plática es importante que se inscriban, ¿verdad? Esta plática no va a tener ningún costo, pero tienen que llamar para poderse inscribir y que les demos todos los datos al 2385 7578, que es el número de teléfono de la clínica. Bueno, vamos a iniciar entonces con este tema. Y me gustaría comenzar definiendo qué es la infertilidad secundaria. La infertilidad secundaria básicamente la vamos a definir como la incapacidad de lograr un embarazo luego de que la pareja ya se ha embarazado al menos una sola vez, sin importar el resultado. Eso significa que las pacientes que han tenido una pérdida ya no se catalogan como una infertilidad primaria, o si tuvieron un hijo, no importa la edad anterior o a qué edad lo tuvieron, tampoco la vamos a clasificar como una infertilidad primaria. ¿Okay? A esto ya la clasificamos como una infertilidad secundaria. Ahora, el término de infertilidad secundaria básicamente es un término bastante amplio y nos ayuda como a englobar y a poder describir nada más qué tipo de infertilidad va a tener. En cuestiones de prevalencia, o sea, de que cuánto se presenta la infertilidad primaria con la infertilidad secundaria, sí se tiene una diferencia, ¿verdad? 40% de las parejas con problemas de fertilidad pertenecen al grupo de infertilidad secundaria. Nuevamente, cuando nosotros queremos evaluarlas y necesitamos saber por qué es que está pasando esto, generalmente vamos a dividirlas las causas en 5 factores. El factor ovulatorio, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la liberación del óvulo, la producción y todo esto del óvulo. El factor tubo peritoneal, que tiene que ver principalmente con las trompas y el transporte del óvulo a través de la trompa de falopio y la fertilización, que es la que ocurre a través en las trompas. El factor uterino, ¿verdad? Que muchas veces lo tratamos junto con el factor cervical, que van a ser todos los problemas que tienen que ver con el útero, o sea, la matriz, y el cuello de la matriz. El factor masculino, que no lo tenemos que dejar por un lado, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito más adelante de este, ¿verdad? Pero también es un problema que se nos puede dar, ¿ok? Y bueno, esos ya básicamente son los 5 factores. Entonces vamos a comenzar primero por lo que es el factor ovulatorio. Básicamente, la pregunta que nos hacen es: ¿por qué una mujer que anteriormente ovulaba normal ahora dejó de ovular? ¿Qué es lo que causa esto? Lo que se ha observado es que existen muchos cambios, principalmente en las mujeres que después de haber tenido un bebé tienden a cambiar su rutina. Es frecuente que algunas mujeres hacían ejercicio antes, ¿okay? Comían sanamente, pero con la venida del bebé descuidan un poco esto. En algunos casos esto se va a los extremos, ¿verdad? Y la mujer comienza a ganar peso de manera mucho más rápida de lo esperado, y eso las lleva a un problema de obesidad. No quiere decir que todas las pacientes que sufren de obesidad van a tener problemas ovulatorios, pero entre más sobrepeso u obesidad tenemos, es mayor la frecuencia de problemas ovulatorios. Al mismo tiempo, algunas pacientes que, por ejemplo, tienen el síndrome de ovario poliquístico, son jóvenes, ¿okay? Comienzan a dejar de hacer ejercicio, comienzan a dejar su dieta y todo esto, y nuevamente, en lugar de ya no pueden estar controladas de manera sana, ¿okay?
Y entonces al perder todo este régimen de ejercicio y dieta, comienzan a aumentar de peso, la resistencia a la insulina comienza a presentarse nuevamente y entonces se comienzan a ver ciclos menstruales irregulares. En lugar de estarlas viendo que bajaba cada mes, su menstruación cada mes, ahora comienzan a ver que empieza a tardarse 15 días más, 2 meses, incluso hasta 3 meses. Eso significa que el síndrome del ovario poliquístico nuevamente está dando los síntomas ovulatorios, ¿verdad? Y en este caso pues va a retrasar la probabilidad de lograr un embarazo, dado que no todos los meses vamos a tener disponible un óvulo para poder llevar a cabo la fertilización. Otros problemas que se pueden ir presentando conforme el tiempo avanza en los humanos, ¿verdad? Son algunos problemas endocrinológicos, principalmente problemas tiroideos. A veces nosotros vemos pacientes de que cuando vinieron por primera vez, por ejemplo, tenían todas sus hormonas dentro de límites normales y cuando ya las vemos más adelante vemos que la hormona del tiroides comienza a afectar su producción, ¿ok? Y esto las va clasificando en un hipotiroidismo, o sea que tienen niveles de tiroides, de hormona tiroidea un poco más bajo de lo normal. Y esto, digamos, sí impacta de manera importante sobre la ovulación. Bueno, impacta sobre muchas cosas, ¿verdad? Incluso las pacientes con problemas de tiroides pueden tener problemas para bajar de peso, pueden presentar también resistencia a la insulina y afectar, digamos, muchos otros procesos, ¿verdad? En el cuerpo. O sea, la hormona del tiroides es bastante importante. También se puede volver a presentar o presentarse por primera vez un problema que nosotros llamamos hiperprolactinemia. Esto quiere decir que la hormona de la prolactina, que es la que se encarga de generar la leche durante la etapa de posparto, ¿verdad? Que produce la lactancia, se eleva espontáneamente o porque ocurre un tumor, ¿verdad? Puede ocurrir un tumor después de haber tenido un bebé y esto empezar a producir espontáneamente ligeras cantidades de secreción a nivel del pezón, ¿verdad? Y que pueden ser incluso de leche. Y esto también inhibe la ovulación. Entonces, estos son algunos de los problemas, digamos, que se van a dar en el factor ovulatorio. También algo que es importante es, conforme la edad avanza, bueno, no conforme la edad avanza, en algunas mujeres también se puede presentar algo que se llama falla ovárica prematura. Esta es una entidad en la cual los ovarios dejan de funcionar antes del tiempo esperado. Normalmente lo definimos como que dejan de funcionar antes de los 40 años. Y algunos pacientes van a empezar a presentar, antes de que eso llegue, empiezan a presentar síntomas como los que presentaría una mujer en la menopausia. Síntomas de calores, sudoraciones, ciclos menstruales irregulares que se empiezan a hacer cortos o después que se empiezan a prolongar. Esto nos hace pensar de que la paciente puede tener algún tipo de este problema. Ahora, no todas las presentan. Hay pacientes que cursan completamente normales, sin ningún problema, sin ninguno de estos síntomas. Y ya cuando nosotros las hablamos nos damos cuenta que tienen una falla ovárica o que están presentándose con una baja reserva ovárica. Y en ellas pues hay que actuar mucho más rápido. Algunos casos raros que ya casi no se dan son aquellos casos en los cuales ocurren hemorragias en el periodo después del nacimiento del bebé, que nosotros llamamos hemorragia posparto, que es una hemorragia súbita y eso causa una necrosis, o sea que se muera la glándula pituitaria. Eso le llamamos nosotros síndrome de Sheehan. Y eso puede provocar problemas en la producción de las hormonas que se encargan de estimular al ovario para producir los óvulos, ¿verdad? Menos frecuente, bueno, no, un poco más frecuente también es el uso de algunos anticonceptivos de depósito. Hablamos de los anticonceptivos que se inyectan cada 3 meses. Son los que tal vez un poco más de problema nos van a dar. Esto no significa que dejen a la mujer infértil, sino que muchas veces el tiempo prolongado de su uso, generalmente cuando lo están usando por más de 3, 4 años, estas moléculas que son de depósito pues se quedan circulando en el cuerpo todavía por mucho tiempo. Entonces, entre más tiempo se utilice, mayor tiempo tarda la mujer en recuperar la capacidad de producir un óvulo de forma natural. En muchas ocasiones tenemos que ayudarnos, ¿verdad?, con fármacos o con medicamentos para poder ayudar a que la mujer nuevamente produzca óvulos. El siguiente factor que habíamos hablado es el factor tuboperitoneal, que principalmente es el de las trompas de falopio. ¿Okay? Entonces,
¿Por qué deja de funcionar una trompa de falopio? ¿Qué es lo que le pasa a la trompa de falopio y que nos lleva a tener un problema en el cual ya no está transportando al óvulo o no se logra llevar a cabo la fertilidad? Lo más frecuente es que haya incurrido, que la mujer haya incurrido en una cirugía para evitar los embarazos y que después se arrepienta por cualquier razón, ¿verdad? Se arrepiente de ello y quiere volver a buscar su embarazo. Eso nosotros le llamamos una esterilización quirúrgica, ¿ok? Y la pregunta que nos hacen es, doctor, mire, ¿vale la pena o se puede volver a reconstruir las trompas para volver a buscar un embarazo? En general, sí se puede realizar, sin embargo, las probabilidades de lograr un embarazo no son tan altas, ¿ok? Y va a depender también de la edad de la mujer. Evidentemente que entre más joven es la mujer, mayor chance de poder lograr el embarazo siempre y cuando las trompas después de la recanalización quedan permeables. Cuando las trompas después de una recanalización quedan permeables, la mujer va a tener aproximadamente una probabilidad de lograr un embarazo de un 40% en un periodo de 2 años. O sea, al finalizar 2 años, 40% de las mujeres que se recanalizaron y que en ambos, o sea, en esos casos, ambas trompas quedaron permeables, la probabilidad de lograr un embarazo va a ser del 40%. ¿Sí? O sea, sí se da, pero no es tan alto. Por lo tanto, consideramos de que cuando evaluamos por ciclos de tratamiento, la fertilización in vitro muchas veces les va a dar un mejor resultado. No nos vamos a meter ahorita a hablar de los tratamientos, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero sepamos de que esto es una de las causas más frecuentes aquí en Guatemala por las cuales nos consultan, ¿verdad? Otras parejas lo que ocurren es de que les presentan algún grado de infección o alguna infección. ¿Okay? Infecciones vaginales se pueden presentar y la mayor parte de ellas van a ser fácilmente tratables. La mayor parte de las mujeres no se infectan con microorganismos que sean, digámoslo así, muy dañinos para el tracto reproductor. Sin embargo, en algunos casos cuando se infectan de una bacteria que se llama clamidia, esta clamidia tiende a ser muy agresiva, entonces asciende, o sea, sube rápidamente desde la vagina a través del cuello, el útero y llega a las trompas de falopio y puede lastimar las trompas de falopio de tal manera que provoca un daño permanente en ellas y esto puede evitar que la mujer, aún teniendo las trompas permeables, o sea, permeables significa que el líquido pasa, que es, digamos, cuando hacemos un examen para evaluar las trompas, vemos que el líquido pasa a través de las trompas, pero la funcionalidad de la trompa ya no la tiene. La trompa no solo es un conducto que pasa moco y óvulos espermatozoides, básicamente tiene unas células especializadas que tienen unos cilios, o sea que tienen como unos pelitos que empujan al óvulo desde la fimbria, o sea desde el final, hacia la parte interna. Cuando existe alguna infección donde puede dañar eso, bueno, no solo una infección, vamos a ver otra causa, ¿verdad? Pero cuando ocurre eso, generalmente el óvulo no logra ser transportado adecuadamente hacia el interior. Entonces, como necesitamos que la trompa esté funcionando adecuadamente para que se lleve a cabo la fertilización, si la trompa no puede agarrar el óvulo o no lo puede transportar, la fertilización no se va a llevar a cabo, aunque las trompas estén permeables. Otro factor importante son las cirugías que se han realizado después del embarazo. En algunos casos hay algunas mujeres que tienen, por ejemplo, una apendicitis que se complica. Cuando alguna cirugía es muy grande a nivel de la pelvis, por ejemplo, que tienen cirugías porque les tuvieron que quitar un quiste o tienen alguna cirugía por endometriosis, que también endometriosis es una causa por la cual no se puede dañar la pelvis, ¿verdad? O cuando hay alguna infección severa por alguna razón, por ejemplo, en el caso que les estaba comentando, un apéndice que se perforó, entonces esto complica las cosas. El cuerpo reacciona de tal manera que forma, digamos, cicatrices demasiado duras o, digamos, bandas cicatrizales a las cuales nosotros les llamamos adherencias. Estas adherencias lo que hacen muchas veces es que no permiten que la trompa se mueva adecuadamente. La trompa no es una cosa fija que está, digamos, como un tubo completamente rígido. Esta trompa pues puede movilizarse y puede moverse y acercándose al óvulo, al ovario al momento de la ovulación. Si hay algo que la sostiene, ¿verdad? Algo que la fija, entonces no puede llegar hasta donde está el óvulo y muchas veces el ovario, ¿verdad?
expulsa el óvulo y la trompa no llega hasta el lugar donde tiene que ser y no puede capturar el óvulo para poderlo transportar. O sea que también ese es un problema, ¿verdad? Entonces es importante cuando nosotros preguntamos qué es lo que está pasando, siempre les preguntamos que qué cirugías tienen, qué cirugías se han realizado, si se complicaron o no se complicaron, porque eso también nos interesa. Otro factor es la endometriosis. La endometriosis no es una enfermedad que podamos curar. La endometriosis básicamente es una enfermedad en la cual el tejido que recubre la parte interna del útero, o sea el endometrio, sale y se pega en la parte de afuera de la matriz y se pega también en las trompas, se puede pegar también en el peritoneo. Ahora, esto ocurre con bastante frecuencia. Sin embargo, la mujer tiene un sistema capaz de poder limpiar todo eso. Cada vez que ocurre una menstruación, la mujer puede ser capaz de limpiarlo, pero existen factores en los cuales este proceso de limpieza no se da de manera adecuada y es cuando este tejido se implanta, se pega, digamos, en estas áreas y lo que provoca es una inflamación crónica, o sea, digamos, es una constante inflamación que hay ahí. Como hablamos al igual que en la cirugía, ¿verdad? Al haber una inflamación se generan adherencias o cicatrices, ¿verdad? Que van alterando la estructura interna tanto de la trompa o la estructura externa de la trompa, de la pelvis, ¿okay? Incluso en el ovario, y eso forma lo que nosotros conocemos como endometriomas. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora cuando nosotros vemos que la mujer no queda embarazada, pero es por una causa de su útero? Lo que más comúnmente vemos es que la mujer desarrolla algunos tumores que son benignos, ¿verdad? A los cuales nosotros le llamamos miomas. Los miomas son generalmente considerados un crecimiento pues, anormal del tejido, del útero, del músculo, ¿verdad? Ya que este va creciendo de forma como un remolino, ¿verdad? Y se va haciéndose cada vez más grande. Ahora, no todos los miomas son causantes de infertilidad. Para esto voy a tomar este modelo, ¿ok? Y en estos casos, cuando tenemos miomas que se van hacia la parte de afuera, que no son muy grandes, ¿okay? Todo este tipo de miomas generalmente no están asociados a problemas de fertilidad, pero ojo, también tiene que ver con el tamaño, ¿sí? No es lo mismo tener un mioma de 2 centímetros, ¿verdad? Que en estos casos nunca le vamos a recomendar a la paciente que sea necesario operarlo, cuando tienen miomas que a veces llegan hasta los 8, 10 centímetros y que definitivamente por el mismo tamaño presionan toda la parte interna del útero y eso pues definitivamente va a producir un problema de implantación. Los miomas que nos van a interesar son aquellos que van a deformar toda la parte interna del útero, o sea, lo que nosotros llamamos la cavidad uterina. En este caso, los miomas como este que está acá, ¿okay? Que es un mioma submucoso, ¿verdad? Que básicamente está adentro de la cavidad. Él forma un efecto como de una campana, ¿verdad? Como el péndulo de una campana. Entonces está lastimando toda esa área donde él está en contacto, ¿sí? Y al estar en contacto y al estar lastimando todo esto, nuevamente genera inflamación, ¿verdad? Por lo tanto no se vuelve un sitio apropiado para poderse implantar, o sea, para que el embrión se pueda implantar. No solo los miomas que van para acá o que protruyen, o sea, que empujan, así como este, ¿verdad? Si fuera este, pero en el caso que se va más para acá adentro, son causantes de problemas de fertilidad. Existen otros problemas que nosotros conocemos como pólipos. El efecto es exactamente el mismo, solo que provienen de diferente lugar. El mioma proviene del músculo y es un tumor benigno, ¿verdad? Que se va hacia adentro, es generalmente duro, ¿okay? Y está el pólipo, que es un crecimiento del endometrio, o sea, de lo que recubre la parte interna del útero y que generalmente es más suave, ¿ok? Al final, los dos pueden provocar problemas de fertilidad, o sea, el problema es que muchas veces no logra implantarse o tienen ciclos de sangrados muy abundantes. Entonces, es importante que cuando nosotros evaluamos a la paciente, le preguntamos si sus menstruaciones han cambiado en el tiempo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos de estas dos entidades, los patrones de ciclos menstruales van variando. A veces me dicen, mire doctor, mi menstruación anteriormente era de 3 días, 4 días, pero ahora me está durando 8, 9, hasta 10 días y siempre quedo como con un manchado muy prolongado. Bueno, esto podría ser un signo de que puede haber algo malo dentro de su matriz. Algo malo me refiero a que algún tumor benigno, ¿verdad? No siempre es el caso, pero digamos, eso nos puede llamar la atención. Otro de los problemas que se nos dan con frecuencia son las adherencias intrauterinas, ¿verdad? Al igual que en la parte de afuera, ¿verdad? Hay causas o hay
problemas que pueden generar adherencias en la parte interna. Lo más frecuente es infecciones, ¿ok? Una infección, digamos una bacteria entra, provoca alguna inflamación en la parte interna de la matriz y eso genera una adherencia. Al generarse una adherencia, lo que no permite es que la cavidad se expanda adecuadamente conforme el embrión va creciendo, o que en esa área donde está la adherencia formada no existan células que van a ser capaces de poder recibir al embrión y por lo tanto, digamos, no se puede implantar. Esto generalmente provoca abortos espontáneos, ¿verdad? A edades tempranas de embarazo. No solo las infecciones causan ese tipo de problemas. En algunos casos sabemos de que las pacientes tienen que recibir algún tipo de tratamiento de legrado, ¿ok? Por hemorragias que han tenido, por pérdidas anteriores, ¿ok? Y ese raspado que se tiene que hacer para poder limpiar la cavidad en ese momento puede ser en algunos casos demasiado fuerte, ¿ok? Y generar, digamos, un área en la cual, digamos, el tejido del endometrio se destruye, generando de esta manera una adherencia. Afortunadamente, la mayor parte de estos casos se pueden corregir fácilmente cuando la adherencia es fina o cuando la adherencia no es muy gruesa o es única. Casos severos los vemos y los llamamos síndrome de Asherman, en el cual generalmente no tienen muy buen pronóstico porque requiere como reconstruir toda la parte interna a través de cirugías, ¿verdad? Y sabemos de que en estos casos el endometrio no se logra recuperar muy bien pues en todos los casos. Eso, digamos, sería otro problema por el cual el útero puede fallar como causa de fertilidad. Regresando un poco al tema de los anticonceptivos de depósito, el hecho de que tengamos un anticonceptivo de depósito por mucho tiempo también adelgaza mucho el endometrio, o sea, lo mantiene de delgado por demasiado tiempo. Y esto, digamos, lo que nos provoca es que no hay receptores de estrógenos adecuados durante un buen tiempo y, al igual que en el caso anterior de la ovulación, nosotros nos vemos en la necesidad de dar medicamentos para hacer crecer ese endometrio, ¿verdad? De manera artificial por un tiempo y poder preparar ese útero, o sea, esa cavidad a la hora de que vayamos a tener que hacer alguna implantación o que ocurra un embarazo espontáneo y que ese embrión que viene saliendo y que va a buscar un lugar donde pegarse, ¿verdad? Se pueda implantar. Menos frecuentes son los factores cervicales, o sea, los del cuello de la matriz, porque aquí generalmente, digamos, lo mismo puede ocurrir que ocurran adherencias, ¿verdad? O constricciones, o sea, digamos que ocurre una estenosis, le llamamos nosotros básicamente que el canal se hace como muy pequeño, ¿ok? Y eso provocar algún problema en cuanto al moco cervical. La mayor parte de veces una infección vaginal muy severa, ¿verdad?, provoca alteraciones en el moco cervical. Ahora, el moco pareciera que no fuera importante, sin embargo, si nosotros revisamos qué es lo que ocurre en el moco cuando la mujer está en el periodo fértil, vemos que el moco es mucho más filante. Filante le llamamos al hecho de que se puede estirar, ¿verdad?, sin romperse. Eso no se da en durante todo el ciclo, sino que durante unos cuantos días, que es cuando la mujer está mucho más fértil. El hecho de que ese moco sea filante permite que los espermatozoides puedan atravesarlo y poder ingresar al útero y llegar hasta las trompas de falopio. Si el moco es grueso o si no hay una producción adecuada de moco, esos espermatozoides simplemente no pueden ingresar al útero. En casos como estos se dan, pero las causas de esto muchas veces tienen que ver con cirugías a nivel del cuello de la matriz. Por ejemplo, a veces se hacen papanicolaos y se encuentra que se tienen lesiones preneoplásicas, o sea, precancerosas, y que pueden ser tratadas fácilmente con con crioterapias, ¿verdad? En algunas ocasiones esas infecciones como que recurren y muchas veces necesitan o se les da varios tratamientos de crioterapia, y eso puede destruir el área donde está el moco cervical, donde se produce el moco cervical, o sea, el área de las glándulas. Entonces tenemos problemas en los cuales las pacientes no producen ese moco, ¿ok? Y entonces no pueden entrar los espermatozoides. Ahora, la crioterapia es de lo más benigno. En algunos casos se tiene que hacer un cono. Eso significa que retirar quirúrgicamente un segmento del cuello del útero, ¿ok?
Cada uno de estos procesos tiene sus indicaciones. Yo no estoy diciendo que sean una causa 100%, que a todas les hacen un procedimiento de estos y definitivamente ya no van a poder embarazarse, ¿no? Eso generalmente pasa raro, pero pues es un problema que nosotros a veces tenemos que investigar. Por último tenemos al factor masculino, o sea, el varón. A veces cuando nos vienen aquí las pacientes nos dicen, vienen solas en algunos casos, y nos dicen, mire doctor, vengo porque quiero que me investigue a mí, porque fíjese que tuvimos un hijo hace 4 años y ahora, o hace 5 años, y actualmente ya no hemos podido quedar embarazada. Y yo les pregunto, ¿y su pareja dónde está? Ah, doctor, pero es que como con él fue el hijo, pues él está normal. Desafortunadamente uno no puede garantizar ni en el hombre ni en la mujer que el hecho de que hayan tenido un embarazo garantice que se puedan volver a embarazar de la misma manera que lo lograron la primera vez, o sea, espontáneamente. Entonces, investigar al varón también es importante. En el varón, al igual que en la mujer, pueden ocurrir muchos cambios a lo largo del tiempo. En algunos casos tenemos documentados algunos casos en los cuales el varón tenía una alteración no tan severa, ¿ok?, de su movilidad, por ejemplo, de sus recuentos, y con alguna inseminación logran embarazar. Pero bueno, en ese tiempo la mujer era mucho más joven, menstruaba regularmente, él también era una persona mucho más activa y todo, pero conforme el tiempo pasa y pues no siempre se cuidan o no siguen una buena rutina, entonces ahora encontramos que el hombre pues por el estrés se pone a fuma más, sale con más de sus amigos, por ejemplo. No estoy diciendo que todos sean así, pero pueden empezar a tener cambios en los cuales, digamos, esa pequeña alteración que tenían antes ahora se vuelve a ser mucho más profunda. Digamos que empieza a fumar mucho más, o que antes fumaba un cigarrillo diario, ahora estamos viendo que está fumándose una cajetilla o 2 cajetillas diarias, ¿ok? Y eso definitivamente va a alterar la calidad de sus espermatozoides, y si ha tenido una producción baja y movilidad baja, lo más probable es que esta vez van a estar más bajos. Su pareja generalmente no se ha hecho más joven, ¿verdad? Por lo tanto, también la edad va a afectar en este caso. Entonces, los cambios en la rutina también pueden ser causantes de problemas en el hombre. También en el hombre van a ocurrir problemas endocrinológicos, ¿verdad? A veces tenemos hombres de que cuando vinieron la primera vez tenían todavía resistencia a la insulina, pero años después, debido a que no se tratan, no manejan una dieta, no hacen ejercicio o algo así, terminan siendo pacientes con diabetes. Y una diabetes mal controlada definitivamente va a provocar problemas en el espermatozoide. Por lo tanto, es importante que nosotros siempre evaluemos al hombre, incluso cuando ya han tenido hijos previos. Otros problemas que se pueden dar es, por ejemplo, cuando hay una cirugía en la cual el hombre corta el conducto deferente para no buscar embarazos, ¿okay? Y de esta manera, pues, esto requiere que nosotros evaluemos si, dependiendo del tiempo, nosotros podemos sugerirle al paciente que pueda intentarlo a través de reconstrucciones de los conductos deferentes, ¿verdad? O si el tiempo se ha pasado mucho tiempo después de la vasectomía, le tenemos que decir que la mejor opción va a ser a través de una biopsia de epidídimo, ¿verdad? O en último caso una biopsia de testículo. Esos son, digamos, algunos de los problemas. Algunas lesiones a nivel del testículo también pueden afectarlo. Por ejemplo, pueden presentar algún tumor, ¿okay?, que puede dañar el testículo, o puede ser necesario retirar un testículo. Lesiones a nivel de la médula, por ejemplo, que se hayan lastimado, que hayan tenido un accidente y se hayan lastimado la médula, eso puede provocar algún problema de eyaculación. Disfunciones sexuales. Algunos hombres empiezan con algunas disfunciones sexuales conforme la edad avanza, ¿verdad? Y esto no permite que ellos puedan ser capaces de poder tener relaciones sexuales con toda tranquilidad, y eso limita las exposiciones en el tiempo fértil de la mujer para buscar el embarazo. El varicocele también lo conocemos como una causa de fertilidad en el hombre, o sea, un problema de fertilidad en el hombre. Ahora bien, no todos los varicoceles son causantes de infertilidad o de alteraciones en el espermatozoide o en el semen, ¿verdad? Y eso también implica que no todos los varicoceles, principalmente si son varicoceles pequeños, su corrección no necesariamente se va a traducir en una mejora en los valores del espermograma. Entre más afectado está, o sea, varicoceles grado 3 o que son notables, ¿verdad? Ellos generalmente sí requieren tratamientos quirúrgicos y muchas veces van a tener una mejoría marcada.
pero entre más pequeño es el varicocele, es menos probable que la cirugía sea un tratamiento idóneo ¿cómo se llama? Para buscar mejorar los parámetros seminales. Ahora, mejorar los parámetros seminales no significa tampoco que se vaya a llevar a cabo un embarazo, ¿verdad? Tiene más probabilidades, es cierto, pero no necesariamente significa que lo van a lograr de esa manera. Bueno, esas son básicamente las causas, así como en resumen, de por qué es que no se puede lograr un embarazo después de haber tenido uno. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas tienen que ver principalmente con los cambios en la edad, ¿okay? Una mujer a mayor edad, pues la calidad de sus óvulos va a ser menor, por lo tanto es menos probable que logre un embarazo. Entonces, para nosotros sí es importante, digamos, siempre va a ser importante, digamos, que busquemos los embarazos a edades tempranas para evitarnos, digamos, problemas o para tener una mejor oportunidad. Si hay algún problema, lograrlo con una mejor tasa de embarazo, ¿verdad? Porque la edad es uno de los factores más importantes. Entonces, a manera de conclusión, yo las quiero invitar, ¿verdad? A que primero, que si están buscando un embarazo, ya tuvieron uno, no se vayan a esperar tanto tiempo. O sea, usemos el mismo término la misma definición de la infertilidad primaria. O sea, si después de un año que han estado buscando el embarazo no lo logran, ¿ok? Algo malo está pasando. Debemos de buscar al especialista, ¿ok? También el tiempo de exposición, pero o sea, digamos, si llevamos mucho más tiempo de estarnos exponiendo y no lo estamos logrando, no pensemos en ese mito de que si ya logramos el embarazo una vez, seguro lo vamos a lograr facilito en la segunda. No, desafortunadamente eso no siempre ocurre, ¿verdad? Y definitivamente que yo las invito a que, digamos, tengan una vida saludable, tanto ustedes como su pareja, ¿verdad? Porque no solo mejora las probabilidades de lograr un embarazo, sino que también mejora la calidad de vida en general. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. La primera pregunta que tengo aquí es que, ¿y la endometriosis? Bueno, como les comentaba, la endometriosis sí es una causa tanto en la infertilidad primaria como secundaria, ¿verdad? De problemas de fertilidad. Y la endometriosis, como no es un problema que podamos curar, sino que simplemente podemos como detener su avance. Si la mujer que tenía endometriosis logra su embarazo y después de lograr su embarazo en el periodo posparto no tiene, digamos, un tratamiento adecuado, la endometriosis puede volver a surgir y puede volver a afectar las trompas de falopio, los ovarios, ¿ok? Entonces sí puede, digamos, volver no a crecer, ¿verdad? Sino que puede aumentar el grado de afectación que puede tener. La otra pregunta que me pusieron aquí, ¿la edad del hombre o la de la mujer pueden afectar para tener un segundo embarazo? Sí, principalmente la edad de la mujer, ¿verdad? Después de los 37 años, la probabilidad de embarazo va disminuyendo, pero ya es como más drásticamente. O sea, digamos, la probabilidad mensual de lograr un embarazo a los 26 años, más o menos, ronda alrededor del 22 al 25% por cada mes que pasa. Pero ya a los 36 años estamos hablando que eso ya va a un 18, y a los 38 años estamos hablando que va alrededor del 10, y así vamos bajando, ¿verdad? La probabilidad mensual que tenemos de lograr un embarazo. Entonces, en la mujer afecta mucho más marcadamente que en el hombre. En el hombre, a partir de los 45 años, comienza a disminuir su potencial reproductivo, pero la pendiente, o sea, digamos, la velocidad a la cual lo hace es mucho más prolongada que en el caso de la mujer. ¿En qué momento o en cuánto tiempo nos debemos comenzar a preocupar? ¿O es necesario ver a un especialista? Ok, bueno, como les mencioné ahorita en la conclusión, ¿verdad? Si lo que tenemos que utilizar es el mismo término o la misma definición que usamos para la infertilidad primaria. Si después de que nosotros tenemos a nuestro bebé y todo, planificamos por un tiempo y después decimos, bueno, vamos a empezar a buscar el embarazo, entonces comenzamos ahorita en enero. Entonces, si en enero del próximo año no lo hemos logrado, a pesar de sabemos de que estamos teniendo relaciones sexuales con frecuencia, eso significa que por lo menos 2 veces por semana, sabemos cuáles son nuestros días de máxima fertilidad, lo reconocemos y tenemos relaciones sexuales durante ese tiempo, ¿ok? Ese es el momento para consultar. Si la pareja, o sea, principalmente en la edad de la mujer, ella tiene más de 35 años, o sea, 36 o más, nuestra recomendación es de que no espere hasta el año. Generalmente
le pedimos que consulte en cuestión de 6 meses. Si 6 meses después de estarse exponiendo al embarazo no lo logra, es el momento adecuado para buscar al especialista. ¿En qué momento debería de tener una alerta de que estoy padeciendo de infertilidad? Bueno, tal y como la definición lo dice, ¿verdad? Si nos estamos exponiendo y no lo logramos, ya tenemos, eso ya nos dice que, digamos, debe de haber algún problema. En general, 15% de las parejas sufren de un problema de fertilidad, ¿verdad? El 85% de parejas en cuestión de un año logra su embarazo, el otro 15% no lo va a lograr en ese tiempo, y puede ser que se tarde mucho en lograrlo si siguieran buscándolo de forma espontánea, por lo tanto requieren ayuda. Entonces, si lo estamos buscando y no lo logramos, definitivamente, o si la mujer empieza a ver cambios en su ritmo menstrual, o vamos a ver que el hombre empieza con algún tipo de problemas de eyaculación, o que tiene problemas de erección, o algún problema así, definitivamente tenemos que empezar a buscar ayuda, ¿verdad? Si estamos buscando el embarazo. Otra pregunta es, ¿al cuánto tiempo de haber retirado los palillos se puede volver a quedar embarazada? Okay. Los palillos, básicamente estamos hablando de un método de planificación familiar que se ponen básicamente dos varitas aquí que liberan una hormona, ¿verdad?, que hace que la mujer no vaya a ovular. En general, en este caso no es como el caso de la medroxiprogesterona de depósito, que es la que se inyecta cada 3 meses. En este caso, los palillos, generalmente uno retira esos palillos, y dado que es los palitos estos, ¿verdad?, son los que están liberando de una manera constante este producto. Al retirarlos, generalmente cuestión de 1 o 2 meses, la mujer puede volver a ovular espontáneamente. En estos casos, generalmente nosotros lo retiramos, y la mayor parte de las mujeres, yo le diría que alrededor del 90%, después del segundo mes ya están ovulando, independientemente si lo tuvieron ahí 3 años o algunas que todavía lo usaron 5 años, pero generalmente son 3 años. Parece que tenemos ahí una última pregunta, ¿verdad? A ver si la podemos contestar. Para aprovechar el tiempo, ¿verdad?, nuevamente para las que entraron un poquito más tarde a la plática, quiero volverles a recordar que el día de mañana vamos a tener una plática para parejas, donde vamos a estar hablando de estos temas de fertilidad, ¿verdad?, sus tratamientos, y vamos a poder ayudar a un número limitado de parejas, ¿verdad?, de las que lleguen con algunos de los tratamientos de fertilidad que sean necesarios. Para poder llegar a esta plática necesitamos que se comuniquen al teléfono de la clínica, que es el 2385-7578, y de una vez nos digan que lo que están interesadas es en la plática del día de mañana, ¿verdad?, para que nosotros las podamos apuntar y todo, y darles todos los datos y con dónde llegar y todo esto, ¿verdad? Va a ser en la noche, ¿no? Entonces vamos a tratar de que sea un horario en el cual, pues, la mayor parte de parejas puedan estar disponibles ahí y poder brindar así de esta ayuda, ¿verdad? También, si les interesan, digamos, algunos de los artículos de temas de fertilidad y todo esto, pueden revisar nuestra página. En nuestra página tenemos algunos artículos que tienen que ver con temas relacionados a la fertilidad, y pues son artículos cortos. Generalmente tratamos de que sean fácilmente comprensibles, ¿verdad?, para la mayoría de las personas. Yo sé que algunas veces suena como usamos términos médicos que nos dificultan podernos entender entre el paciente, ¿verdad?, pero tratamos de hacer lo posible para que esto no ocurra. Una pregunta que me hicieron aquí dice que si la obstrucción de trompas solo con tratamiento de in vitro o operación se puede quedar embarazada. Lo que creo que me quisieron decir es que si con fertilización in vitro o con la cirugía de recanalización. En términos generales, como lo mencioné en el factor tuboperitoneal, lo que nosotros buscamos, bueno, o lo que se busca es, digamos, si nosotros evaluamos cuál es la probabilidad de embarazarse por cada mes que transcurre haciendo fertilización in vitro versus haciendo una cirugía, por cada vez que nosotros intentamos, definitivamente que la fertilización in vitro tiene mayores probabilidades de lograr un embarazo, principalmente si es una mujer joven, ¿okay? La cirugía ya no se ha estado utilizando tanto, ¿verdad?, porque las tasas de embarazo que producen no son comparables con una fertilización in vitro a corto plazo. Entonces lo que nosotros recomendamos definitivamente va a ser que
si la pareja viene por un problema de obstrucción de trompas, nuestra primera opción va a ser realizarlo a través de una fertilización in vitro. Cuando se requiere o cuando las pacientes no desean esto y quieren realizar una cirugía de recanalización de trompas, nosotros podemos brindársela siempre y cuando la mujer tenga menos de 35 años. Y le voy a explicar un por qué. Si nosotros operamos a una paciente que tiene 36 años, ¿ok? Y la operamos, unos cuantos meses después vemos que ambas trompas quedaron permeables, entonces le decimos, bueno, tienen que exponerse al embarazo. ¿Cuánto tiempo? Las guías dicen que deberían de exponerse alrededor de 1 año hasta 2 años. Y si después de 2 años la mujer no ha logrado el embarazo, debería de consultar para poder realizar una fertilización in vitro. ¿Quién hubiese tenido más oportunidad de lograr un embarazo? ¿La que tenía 36 años o la que tenía ahora 38 o posiblemente 39 años? Entonces lo que hacemos es comernos mucho tiempo. Entonces, en general, si es una mujer joven, le podemos decir que aunque no es la primera opción, se la podemos realizar. Pero definitivamente que en términos de tiempo, desde que empiezan un tratamiento de reproducción hasta que logran el embarazo, va a pasar menos tiempo haciéndose con una fertilización in vitro que realizando una cirugía de recanalización. La tasa de embarazos no es tan alta tampoco. Estamos hablando que en los mejores casos más o menos vamos llegando alrededor del 40% a un periodo de 2 años si ambas trompas quedaron recanalizadas. Ahora, no en todos los casos se logran recanalizar, porque eso va a depender de qué encontramos en la cavidad pélvica. O sea, digamos, cuando nosotros entramos a la cavidad, o sea, dentro del abdomen, ¿verdad? A veces la cirugía que se realizó implicó que, digamos, dejaron las trompas muy cortitas, entonces recanalizar esas trompas no tiene caso, no se va a lograr un embarazo. O por ejemplo, se formó una cicatriz tan fuerte que se formó una adherencia que no se puede liberar, o definitivamente en algunos casos, en algunos países, la fimbrectomía, o sea, el retiro de la parte final, o sea, digamos, esta sección de aquí, ¿verdad? Se retira completamente porque, pues, obviamente cuando se operan, el objetivo es no lograr el embarazo. O sea, nunca, la idea no es operarse para volverse a recanalizar después. Entonces, por eso es que nosotros decimos que si la paciente está bien segura de que ya no va a querer tener hijos o aún cambiando de pareja, entonces es un momento adecuado para poderse realizar la salpingoclasia o la esterilización quirúrgica. Pero lo contrario, si la paciente no está segura, no debería de ser un momento, o no debería de operarse, ¿verdad? Porque sabemos de que le quedan dudas. Muy bien, no sé si existe alguna otra pregunta. Bueno, nuevamente les quiero agradecer, ya solo me quedan unos cuantos segundos ahí, agradecerles el tiempo que han tenido, ¿verdad? La paciencia que tuvieron para poderme escuchar. Y si tienen alguna sugerencia con respecto a estos temas, que si quieren que les demos algún otro tema en especial, o quieren que hablemos de algo diferente, o cambiemos el formato de cómo lo hacemos y todo esto, pues bienvenidas todas sus sugerencias. Realmente nosotros tratamos de que esto sea lo más ameno para ustedes y entendible, para que ustedes también puedan transmitir esta información a otras personas, ¿verdad? Y puedas invitar a escuchar temas relacionados con fertilidad, ¿verdad? Que son de interés, en este caso, mutuo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y feliz noche.